Ahí sí, pues. Hola, Egon ¿cómo está Daniel? Montesinos. Hola, ¿cómo Muy estamos? bien, muchas gracias por ¿Cómo les va? conectarse esta mañana. Director del Centro de Estudios Regionales y del Desarrollo Territorial, SER, de la Universidad Austral de Chile. Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Aquí estamos, pues el último día del año. Nadie se enoja, dicen por ahí. Así es. Oye, me parezco a Claudio Rego, ¿no? Estaba como Claudio Rego. No, No, pero se va a enojar el Claudio. No, no creo, si además... Falta la barba, definitivamente. ¿Se imagina así como Claudio Rego ¿Ah? y después Claudio Rego de nuevo? No. Claro. Oye, el nombre, perdón, una pregunta nada que ver. El nombre Egon es un nombre alemán, ¿no? No, es de origen griego, significa habitante de Éfeso. No sé, a alguien se le ocurrió que los que venían de Éfeso se llamaban Egon. Entonces, después lo exportaron los alemanes porque sonaba como encachado, pero yo no tengo nada alemán, tú ya ves. Y de griego tampoco. Y de griego, de greciano, ¿quién fue que dijo greciano? George Bush. Greciano. ¿No? Los grecianos, ¿te acuerdas? Fue una gran talla de George Bush, hijo, creo. Sí, debe ser el hijo, porque será más bruto. Sí, era el más bruto. No, de griego tampoco tengo nada. Egon, vamos a conversar hoy día sobre descentralización, sobre también esta iniciativa popular de normas sobre Estado regional, que presentaron 14 convencionales, y me parece muy interesante, ¿no es cierto?, porque se ha hablado mucho de que Chile tiene que descentralizarse, pero como que nunca entramos en la profundidad del tema. Entonces, bueno, Sí. ahora se presentó ya esta norma. Si nos puedes explicar un poco primero de qué se trata esta iniciativa popular. Bueno, yo debo confesar primero que estoy muy contento por esta iniciativa de norma, porque es un salto, yo diría, en forma y fondo muy grande que ha dado Chile y que además nunca se ha dado con la fuerza que se está dando ahora. Entonces, esto de verdad es un cambio muy cualitativo. A ver, ¿cuál es la diferencia? Yo diría básica, es que esta definición que se plantea en la iniciativa de norma que presentaron estos 14 convencionales de la Comisión de Forma de Estado, incorpora un concepto que nunca había estado en ninguna de las constituciones que hemos tenido, que es la autonomía territorial, no tan solo autonomía institucional, porque hasta hoy día las autonomías en Chile son autonomías institucionales, es decir, el municipio es autónomo. Y que está regido por una ley especial, que es la ley de municipalidades, la 18.695. Los gobiernos regionales son autónomos, está regido por una ley especial, que es la 19.175. Pero nunca en las constituciones se había dado un paso adicional, que la institución autónoma gobierne, dirija, administre un territorio autónomo en el marco de una integridad mayor, que en este caso la iniciativa de norma planteada lo establece así. La voy a leer para no cometer ningún tipo de error. Dice: Chile es un estado regional conformado por entidades territoriales autónomas, es decir, ya no es el municipio solo, sino que es el territorio donde está el municipio. Es decir, Chile es un estado regional conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas. Esto lo podemos explicar igual, que es muy importante que esté en la convención, en la Constitución, preservando la unidad e integridad del Estado. Entonces, si bien es cierto, esta iniciativa de norma no menciona explícitamente Chile es un Estado unitario, como estábamos acostumbrados a tener, sino que parte al revés. Dice: Chile es un Estado que está conformado por entidades territoriales autónomas en el marco de la integridad nacional o de la unidad nacional. Y lo de la solidaridad es bien interesante, porque sí, lo que ahí establece es que finalmente, si tú le otorgas autonomía a un territorio que tiene mucha riqueza, por ejemplo Antofagasta, que eso no signifique que vamos a profundizar las disparidades entre regiones, que ya existen. O sea, la región metropolitana es la mejor expresión de eso, sino que no vamos a generar un nuevo diseño institucional con autonomías territoriales e institucionales que definitivamente aumenten la disparidad entre regiones. Entonces, esto es muy relevante, porque lo que va a tener que devenir de esta constitución es que surjan iniciativas legislativas que tiendan a cuidar la solidaridad entre regiones. Y eso significa que probablemente, si esta iniciativa de norma establece, por ejemplo, que se puedan crear, porque eso no está todavía establecido en esta iniciativa de norma,
pero si se llegara a acordar que existe la posibilidad de crear impuestos regionales, no vaya a ser cosa que esa sola acción autónoma de un territorio profundice la disparidad entre la región de Los Ríos, la región de Aysén, por ejemplo, y la región de Antofagasta, o la región metropolitana, o la región de Valparaíso, Claro. que evidentemente son territorios que tienen mucho más volumen, por ejemplo, de presencia de iniciativa privada, etcétera, etcétera. Así que yo creo que se da un paso muy relevante, se da un paso muy sustantivo en esto, y he visto que hay mucha transversalidad, entonces eso también le hace bien a esta discusión posterior. O sea, están ahí presentes en esa iniciativa el Frente Amplio, los socialistas, los movimientos sociales y el pueblo constituyente. Hay gente de los cuatro grupos, por lo menos, cuatro movimientos. O sea, no está presentado por un colectivo, sino por cuatro. Eso es bastante bueno. Sí. Oye, también habla de la iniciativa Reconocimiento de las Autonomías Territoriales Indígenas. Ahí mismo lo ponen. Es bastante... Sí, así es. Esa es la segunda parte. Claro, porque uno tiene que entender que en la constituyente hay todo un movimiento de los pueblos originarios que tienen sus propios derroteros, digamos, y este se mete entre medio, que es positivo, o sea, es positivo Absolutamente. pero también hay que conversarlo con los pueblos con los pueblos originarios, aunque hay presencia ahí también. Entonces también, bueno, todo esto, y huelga decirlo, digamos, que esto tiene que después coordinarse, ¿no? Después tiene que haber una comisión coordinadora, porque son muchas iniciativas que se tocan entre distintas, o sea, no es una cuestión que yo veo esto y no te van a ver contigo. Hay siempre cosas que se van entrecruzando. Por supuesto. Entonces, por eso es bueno que después... ahora, esta autonomía a mí me preocupa, y a ver, Egon, voy a insistirte en algo que dijiste. El otro día estábamos conversando en mi colectivo respecto de el poder o no poder establecer impuestos regionales. Entonces, uno dice, no puedes establecer impuestos regionales. Yo por lo menos soy de la postura de que no puedes establecer impuestos regionales. Sino que los impuestos son a nivel nacional. Lo que tú puedes es establecer, por ejemplo, cobro de derechos, ¿no? Gastos regionales. De derechos regionales, que es distinto. ¿Sí? Las patentes, claro, las patentes, todas esas cosas son comunales, de hecho. Claro, pero y generan una ya, pero desigualdad de la que estaba hablando Egon, la royalty, generan igual. El royalty El estamos royalty hablando de un local. impuesto, pues si no te vayas por el lado, pues, porque en fondo... Es muy semántico eso, es peligroso, sí. Pero sí derechos, por ejemplo, el usar algo, en que el Estado gaste plata y te lo devuelvan, eso al final son los derechos. Ya, eso es una cosa, pero establecer impuestos, porque una región se puede entusiasmar, estableciendo impuestos, y bueno, o sea, los van a abandonar, va a ser una competencia porque establecen menos impuestos, como los paraísos fiscales. Por eso estoy diciendo, son muchas las alternativas, aristas de una cuestión que se establece. Pero si queda establecido por ley nacional, es distinto, creo yo. Todo esto está en discusión. Ya, así como que tú dices, no sé, pues va a pelear Valparaíso con San Antonio por quién cobra menos impuestos en el puerto. Por ejemplo. Sí. ¿Qué piensas de eso, Egon? Mira, a ver, es que el tema de la descentralización fiscal se expresa de dos maneras. Una, en el gasto. Por ejemplo, el gasto es distinto a la otra dimensión, que es recaudación. Uh-huh. La recaudación ya tiene que ver con la capacidad que tú tengas de cobrar impuestos que tú generes como territorio o cobrar impuestos que están establecidos a nivel nacional, como hoy día, por ejemplo, la patente, los permisos de circulación, etcétera, que esos están establecidos, los recaudan los municipios, pero viene también después un mecanismo compensatorio, que aquel que recauda 100 le llegan 200, aquel que recauda 1.000.000 le llegan 500 por la compensación que se provoca especialmente con las patentes. Esa es una forma, la recaudación. Y la otra forma es con el gasto. ¿El gasto qué significa? Por ejemplo, hoy día los gobiernos regionales tienen un instrumento financiero que se llama, que es su caja, su cuenta corriente de los gobiernos regionales, que es la autónoma, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Claro. Entonces, cada región tiene un presupuesto en su cuenta corriente. La región de Los Ríos tiene 50.000 millones acá. Si nosotros imaginamos que la descentralización fiscal va a venir por el lado de el gasto, aumentar el gasto subnacional que se denomina, es decir, uno podría imaginar, o se va a crear un fondo similar al FNDR, o se va a
aumentar la disponibilidad del FNDR. Por ejemplo, si decimos 50.000 millones es lo que tiene la región de Los Ríos en su FNDR, no los Ceremis en la región, ¿eh? No la Ceremi de Obras Públicas, eso es otra cosa. Claro. Entonces, lo que vamos a aumentar es el FNDR. Ahora, la pregunta que viene, ¿de dónde va a salir esa plata que va a llegar al FNDR? ¿Va a ser una plata que se va a sacar de lo que invierten los ministerios en la región? Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas en esta región invierte el doble del FNDR, 100.000 millones. Entonces vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Vamos por el lado del gasto. En vez de que el Ministerio de Obras Públicas gaste 100.000, vamos a pasar 20.000 millones de esos 100.000 al FNDR para que sea la región la que le dé pertinencia a esa inversión, por ejemplo. O vamos a hacer una reforma nacional de impuestos que va a aumentar, por ejemplo, el impuesto a las actividades extractivas que son sensibles para ciertas regiones, por ejemplo, la actividad forestal. Y esta región, por ser una región que tiene mucha presencia forestal, el impuesto que recaude el país, no el gobierno regional, el país, esta región va a tener una participación mayor que la región, por ejemplo, de al lado, que no tiene actividad forestal intensiva como esta región. A mí me parece que ese es un principio que debiera estar contemplado, no sé si en la Constitución o en la legislación, que es el principio de justicia territorial. Sí. Voy a poner un ejemplo. Los cerros de acá de la región de Los Ríos, al menos los cerros de la cordillera de la costa, hoy día están todos verde oscuro. Verde oscuro. Usted va por la carretera, si ustedes van a Puerto Vara o van a Frutillar, van a pasar por mi pueblo, Pichirropulli, Paillaco, La Unión, miren hacia la cordillera de la costa, esos cerros van a estar todos verde oscuro. Hace 25 años atrás, esos cerros tenían verde claro, amarillo, florido, y no había escasez de agua. No había escasez de agua. La gente que vive ahí tenía agua para regar, para consumir, para producir. Hoy día, la Municipalidad de Paillaco y el Gobierno Regional de Los Ríos tiene que enviar camiones aljibes a esas familias, 25 años después. ¿Por qué? Porque la reforestación, el impacto de la actividad forestal tiene sin agua hoy día a esa gente. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el principio de justicia territorial que tiene esa gente que no se ha trasladado, que no es segunda vivienda, es primera vivienda, su única vivienda, que hoy día tiene que la municipalidad proveerle agua? No hay un principio de justicia. Entonces, quizás, si se establece que este principio de justicia y equidad territorial, que está también en esta iniciativa de norma, se va a traducir en que va a haber mayor participación en la recaudación nacional en aquellos territorios que sufren un impacto mayor en tener actividades fundamentalmente extractivas. Entonces, yo entiendo la observación de Daniel, la comparto también, porque finalmente esto de generar impuestos regionales, muchos de los países federales, y en los países federales se da un principio a veces se da un principio de equivalencia fiscal o de voto con los pies, se dice. Equivalencia fiscal, usted gasta lo que genera, y el voto con los pies, que como yo soy contribuyente, si en el estado de al lado me cobran menos o me valoran más mi impuesto que yo estoy pagando, bueno, me voy para allá a vivir. Claro. Pero el nivel de vida de esos países es mucho mejor que acá. Pues, o sea, yo un habitante de Pichirropulli que vive con el mínimo, no se puede ir a vivir a Frutillar porque allá le van a reducir en un punto el IVA. Pues. Claro. ¿Te fijas? Exacto. Entonces, ¿Hassan? Hay varios mecanismos. Ya. Empezamos esta conversación hablando de la Constitución, porque acá estamos hablando de una iniciativa de normas. Ahora, en las constituciones siempre se declaran principios que están en tensión, ¿no? Vamos a la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Esos conceptos no son contradictorios, pero sí tienen tensiones. Evidentemente, eso es lo más famoso, ¿no?, entre la libertad y la igualdad. Y eso ha generado así como 1000 años de filosofía política. Cuando hablamos del tema de la descentralización, lo que está en esta discusión también son conceptos que están en tensión, que es precisamente eso de la descentralización de poder, pero al mismo tiempo la solidaridad entre esas unidades. Entonces, en términos concretos, porque, como decimos en inglés, el diablo está en los detalles. Así es.
¿Cómo se logra esa solidaridad? Lo que dice Daniel acerca de los impuestos regionales, un poquito volador de luces para Chile, porque claro, el tema de los estados de Estados Unidos, de los estados federales, es precisamente cuando son regiones con economías diversificadas, unidas en competencia, que tampoco se ha dado mucho de este efecto de botar en los pies, porque por ejemplo los impuestos en Nueva York son altísimos, los impuestos en los Dakotas son bajísimos, no hay mucha gente que va a vivir en Dakota del porque Norte están ni del Sur. en Nueva York. El tema para América Latina, el tema para Chile, más que ese problema de impuestos regionales por decisiones políticas, son más bien el tema de los impuestos por recursos naturales, que es un tema especial que se aplica más en Bolivia, ¿no? Entonces el mejor ejemplo es que la autonomía regional es el gran deseo de Santa Cruz en Bolivia, ¿no? La zona más rica, la zona más blanca, la zona más racista de ese país, que quiere tener sus impuestos para efectivamente mantener el dinero dentro de esa zona privilegiada a costo de todo el altiplano y a costo de todas las comunidades indígenas nacionales. Entonces, vuelve la tensión entre la descentralización de poder y esa solidaridad. En el caso de los municipios, ¿no? El Fondo Común Municipal existe precisamente para esa solidaridad y creo que hay consenso que eso no funciona muy bien, o sea, no corrige las desigualdades del gasto. Entonces, y planteé todo eso para hacer la pregunta súper precisa. Cuando estamos hablando de querer tener cierta equidad, estoy en guerra contra mi silla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que Se emocionó. porque estaba Hassan, está emocionado. justo yendo al punto acá de detalle, que es cuando hablamos de cierta igualdad en el gasto para todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile, pero al mismo tiempo un gasto adicional regional por zonas que han tenido externalidades negativas, ¿no? Esos problemas ambientales. Sí, ya entendí. La regla tiene que ser nacional. No puede ser que la misma unidad descentralizada determina su gasto, porque ahí no es coherente, porque se están decidiendo entre regiones. Entonces, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo a nivel nacional se genera un mecanismo para poder tener esa regla de decidir entre unidades descentralizadas? Y eso es la gran duda que yo tengo siempre con la descentralización. Mira, no es misterio que yo sea un reconocido bachelovers. Mi presidenta Bachelet para mí marcó muchas cosas, entre otras, y aquí viene la justificación, creó el Fondo de Convergencia Social. Perdón, el Fondo de Convergencia Territorial. Como que una plata para el partido ya, ¿no? ¿Ah? No, claro, Convergencia Social, imagínate. Ya. No, el Fondo de Convergencia Territorial. Y que ese fondo estaba apuntando a reducir las disparidades territoriales entre territorios al interior de regiones. Y básicamente era un fondo mínimo, y ahí estaba la crítica, porque era muy poca plata, y era la misma plata que le pasaba al FNDR, no había inyección adicional de recursos para reducir las disparidades. Ese principio, a mí me parece que está contenido en la iniciativa de norma cuando dice, en la parte de la solidaridad, pero luego dice, la voy a leer para no equivocarme, que la 1, sí, preservando la unidad e integridad del Estado. Yo creo que ahí es donde el marco de equidad y solidaridad, preservando la unidad del Estado, es donde estos fondos que ya existen en Chile deben fortalecerse con mucha fuerza. Es decir, hay principios políticos que, por ejemplo, el principio político que comenzó a inaugurar el Partido de los Trabajadores de Brasil el año 88, con el presupuesto participativo, que decía el principio político que iba a orientar la inversión, era el principio de inversión de prioridades. Le vamos a otorgar más recursos a los que tienen menos, pero de manera deliberada. Es decir, nosotros tenemos muy claro que hoy día existen a lo menos 3.600 territorios y zonas apartadas en Chile. Territorios, no comunas, lugares apartados que tienen mucha carencia. Al interior de comunas hay más de 10, al interior de regiones hay más de 100 territorios que están con brechas. No tienen conectividad, no tienen camino, no tienen escuela, no tienen salud, etcétera, etcétera, etcétera. Este fondo de convergencia
que a mí me parece que no hay que inventar la rueda. Si esa cuestión existe, ese fondo existe y está orientado precisamente, Hassan, para reducir las brechas que se pueden provocar si tú quieres instaurar un principio que puede entusiasmar a ciertos territorios y decir, mira, yo ahora voy a ser mucho más grande, mucho más poderoso porque tengo muchas empresas acá y vamos a luchar por un impuesto regional que me va a permitir tener no el doble del FNR, sino que el quíntuple, 10 veces más. Entonces yo creo que ahí es el Estado Nacional el que debe preservar la diferencia territorial, pero garantizando que no profundicemos las inequidades. El gran problema que hoy día tenemos en Chile es la inequidad territorial, la inequidad social, que se vive mucho en Santiago. La inequidad social es mucho más dolorosa cuando tú le aplicas la dimensión territorial. Claro, Siempre doy el ejemplo. En Santiago... Perdona, ¿sí? que ayer conversamos con la alcaldesa de Lo Espejo y lo vimos, o sea, en Vitacura era 1.200.000 por persona, por ponerte un ejemplo más o menos, y en Lo Espejo eran 160 lucas por persona. Así es. Entonces, esa es una inequidad que no tiene Pero lo que está diciendo no tiene Egon nombre, es que en digamos. Santiago igual hay una ventaja, ¿o no? Sí, pues, mira, oye, yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Imaginen una familia tipo, 3 integrantes, 150.000 pesos. Clonen esa familia, clónenla, pónganla en San Bernardo en Lo Espejo esa familia. 150.000 pesos, 3 miembros, 450.000, no tienen auto y viven en condición de vulnerabilidad social. Clonen esa familia y pónganla en Liquiñe. Invierno, pleno invierno, neumonitis en niño o niña. ¿Quién tiene más riesgo de morir? El Claro. que está viviendo en un sector que tiene que tardarse 5 horas en automóvil sin tener para llegar a un hospital tipo 1. Es probable que el que tenga más posibilidades de sobrevivir, en un caso extremo, es aquel que es vulnerable socialmente, muy pobre, pero que está en una zona urbana, que a lo menos tiene muchas más posibilidades de llegar a un hospital tipo 1. Eso se llama inequidad territorial. Perfecto. Cuando el territorio Entiendo. importa. Cuando Ok. cuando efectivamente importa donde tú vives y naces, Claro. pero no como segunda o tercera casa. O sea, No, yo no estoy hablando claro. de aquellos que viven en Liquiñe, que es su tercera casa y que llegan en helicóptero. No, no estoy hablando de ello. Yo estoy hablando del que vive de primera casa, del que tiene Claro, y ni las hablar condiciones de vida ahí. los que tienen que moverse en barcazas, que si es que con suerte la barcaza pasa, digamos, para poder Así llegar es. a O se un- termina la barcaza como la que pasó en Claro, en la isla ahora, de Chiloé, hace ¿no? poquito, Así ¿no? es. Hace Como poquito pasó ayer eso. o anteayer, Sí. la barcaza que repartía los balones de gas y ese tipo de cosas que era más peligrosa, dejó de funcionar en la isla de Chiloé. Así es. Porque no le Así es. convenía bueno, estaba privatizada, estaba licitada y no le convenía y chao. El Estado no se hizo cargo. Así es. Entonces, esa es la inequidad territorial que hay que cuidar, que no se va a profundizar. No por querer avanzar en autonomías territoriales, vamos a cometer el error de no crear o no, a lo menos dejar establecido el principio en la Constitución de preservar la equidad o avanzar hacia la equidad territorial, reducir las desigualdades territoriales con mecanismos compensatorios y de justicia. Una cosa, Hassan, el Fondo Común Municipal es un mecanismo compensatorio, no es un mecanismo de justicia. Claro. Es decir, un mecanismo compensatorio es distinto a crear un mecanismo de justicia territorial. El mecanismo de justicia Perfecto. territorial no es una fórmula. A ver, ya, ok, mira, colaboraste con 100, pero de acuerdo a la fórmula del Fondo Común Municipal te toca 150. No, acá se trata de que territorios que tienen debidamente evidenciado condiciones vulnerables social y territorialmente tienen más derecho a vivir mejor, con inversión pública, por cierto, porque el mercado ya no llegó a estas zonas apartadas, ya no llegó ni la clínica ni el colegio privado. O sea, cuando me dicen a mí, Claro. oye, pero es que La gente puede elegir. No. ¿Cómo? Claro, que la gente puede elegir. No, eso se pierde en este tipo de territorio. Y esa dimensión del desarrollo muchas veces no la alcanzan a ver las políticas públicas, lamentablemente. Se han dado pasos, es verdad, pero no es suficiente. Todavía sigue importando donde tú vives en regiones, sigue importando. Muchísimo. Sigue siendo factor. Muchísimo. Y es muy injusto también. Muchas gracias, Egon. Doctor Egon. Sí, Una cosa, Diga, por diga, favor, diga. quiero que me ayuden en algo. A ver, Por favor. ¿Ustedes me pueden ayudar a conseguir la polera de Rodrigo Mondaca que dice esta hueá no procede o esa hueá no procede? pero claro, De verdad, pues, pero es mi claro. gran aspiración para el 2022. Ya, Oh, le vamos. eso no, sí podemos por favor, ayudar. Vamos a hablar con los amigos de Por Gráfica favor. Popular de inmediato
para que le manden Sí, una po. polera Yo a soy un Egon admirador de Montesinos. Mondaca. Esa weá no procede. Y yo le mando mi libro de paso. De regalo. A él. Perfecto, esta weá Si es que sí le interesa. procede. ¡Ah! Por favor, ayúdenme. De verdad. Listo. Ya, po. Un Comprometido. abrazo, Egon, que Comprometida tenga- aquí, ¿ah? Un abrazo. Que Ahí tenga un sí. muy Un buen compromiso. año 2022. Eso. Igual a ustedes. Nos vemos el Que les próximo vaya muy bien. año, Chao, doctor chao. Egon Montesinos, aquí, director Nos del vemos. Centro de Estudios Regionales y del Desarrollo Territorial, CER, de la Universidad Austral de